Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma y de nuestro socio institucional FUNCAS, que vamos a dedicar fundamentalmente a analizar en qué situación está la Unión Europea cuando está a punto de comenzar una nueva andadura de la Comisión Europea, de la nueva Comisión Europea, salida en parte y condicionada por los resultados de las elecciones europeas últimas y también condicionada por la situación geopolítica en que se mueve. Esta sesión que queremos hacer hoy sobre el futuro de la Unión Europea y un poco las recomendaciones de los dos informes, el de abril y el de septiembre, de Enrico Letta y de Mario Draghi, es un análisis un poco que viene a posteriori de un ciclo que hicimos eh, antes de las elecciones europeas y en la cual vimos qué papel estaba jugando la Unión Europea en el desorden global, cuáles eran los dilemas internos que tenían y cuáles son las consecuencias, porque hicimos luego una sesión después de los resultados electorales que iba a tener el auge de los partidos más conservadores y que de alguna manera algunos de ellos han triunfado también en sus países de origen y trasladarán a través del Consejo Europeo las preocupaciones y de alguna manera los intentos de recobrar algunas independencias desde los Estados miembros y condicionar de alguna forma los procesos de integración a los que tiene que ir la Unión Europea, tal como se describen en los informes de Letta y de Draghi. Ese desafío existencial que existe y al que se refiere Draghi en su informe es un tema que le preocupa al capítulo español del Club de Roma, fundamentalmente porque de alguna manera las ideas del club, que todos ustedes me lo habrán oído decir, cuando se crea el club, Aurelio Peccei plantea una visión global, un planteamiento de cuál es la problemática mundial y cuáles podrían ser sus soluciones y lo definía en buscar un modelo de desarrollo humano donde se uniera crecimiento económico y competitividad, pero también un desarrollo que permitiera que las personas tuvieran unos niveles de calidad de vida y unos niveles de derechos y de libertades que se daban claramente en la Unión Europea. Entonces es la Unión Europea que conocemos ahora, pero sí porque tenía escasamente 11, 12 años de andadura desde la cumbre de Roma, pero sí se veía que iba a ser el ámbito donde de alguna manera el desarrollo humano podría concretarse más y la defensa de los derechos, pero también la búsqueda de mecanismos de gobierno, de gobernabilidad, que permitieran ir más allá de las gobernanzas establecidas. Esto hoy día es cada vez más difícil hablar de gobernabilidad y sobre todo porque nosotros hemos dedicado una sesión junto con el Club de Madrid a la reciente Cumbre del Futuro que se ha celebrado en Nueva York al compás de la última Asamblea General de Naciones Unidas y en la cual hemos podido comprobar hasta qué punto podemos lanzar mensajes muy ampulosos y muy bien intencionados, pero sin embargo carentes de posibilidad de aplicación. ¿Por qué? Porque de alguna manera las gobernanzas que se diseñaron después de la Segunda Guerra Mundial son prácticamente textos vacíos como lo estamos viendo. O sea, el papel que juega Naciones Unidas, estamos viendo cómo es un papel marginal, cómo sus invocaciones a la paz, cómo sus intentos de conseguir que paren los conflictos, especialmente los más llamativos y los más relevantes porque están todos los días en la prensa, como es el de Ucrania o el de Gaza y ahora el Líbano, pues de alguna manera nos damos cuenta que no tienen ningún valor los sistemas de gobernanza que se crearon y que funcionaron en un momento determinado, pero que incorporaban en esos modelos de gobernanza el fenómeno del veto de los 5 países que pueden vetar resoluciones y acciones de este conjunto de naciones y que pasa algo parecido en la Unión Europea cuando hemos introducido ese criterio de unanimidad que bloquea muchas veces y retrasa todo. De alguna manera, Enrique Letta hace unos días, en unas declaraciones, recordaba
que las élites políticas y las élites bruselenses tienen a veces tendencias a frenar todo, de alguna manera a alejar los problemas y esperar casi que se resuelvan solos cuando estamos en un momento tremendamente delicado. De alguna manera estamos en un momento donde, y esto otro tratadista como Gastón Sas lo decía hace un mes y medio, 2 meses, en un artículo referido a la situación actual, decía que es que de alguna manera hay una despreocupación de los problemas de la gente, algo que quizá sorprendentemente uno de los primeros asesores de Trump, Steve Bannon, en la primera etapa de Trump, recordaba que quizá el problema es que muchos de nuestros mandatarios a veces se han olvidado de los problemas de las gentes. Y eso conlleva a que se estén perdiendo, pues, de alguna manera, estímulos de comunidad, estímulos de identidad, al mismo tiempo que los modelos multiculturales en los que estamos generan una gran confusión y es muy difícil mantener identidades que tienen que ser identidades plurales, pero no identidades solo de unas pocas cosas. Yo les voy a dejar a nuestros magníficos ponentes y a la moderadora, a Inmaculada, a Ana, a Luis y a Enrique, que nos hablen de estos informes y que los pongan en la perspectiva de qué es lo que puede hacer la Unión Europea hacia adelante y volveremos sobre este tema el 26 de noviembre en otra sesión que estamos planeando con FUNCAS y en la cual hablaríamos de hasta qué punto el ir a un modelo mucho más innovador y mucho más competitivo en las propuestas de la Comisión y de la Unión Europea pueden estar en contradicción con algunos de los frenos que desde algunos países se quieran lanzar. Y hasta qué punto corremos el riesgo de que avanzar en competitividad y en innovación, si no cuidamos la agenda social, nos puede deteriorar como se deterioró a mediados de la primera década de este siglo, la agenda social europea en un avance hacia un modelo mucho más competitivo, pero que a veces se despreocupa de que hay todavía marcos de pobreza y áreas donde deberíamos de cuidar el que toda la gente que vivimos en este ámbito, que es quizá el ámbito más singular donde está más cercano el desarrollo humano y donde están más cercano las preocupaciones por los derechos de las personas, que ahora a veces se ven amenazados por estos intentos que lo estamos viendo en la gestión de la inmigración. Una inmigración que para algunos de nosotros nos damos cuenta que el envejecimiento de la población europea y la limitación de su crecimiento demográfico hace que cada vez seamos más irrelevantes en un mundo globalizado, donde potencias que en los años 80, y esto lo recordaba también Ricoleta hace poco, en los años 80 India y China eran más o menos parecidos en su PIB a lo que hacía Italia en aquellos momentos. Hoy día nos damos cuenta que hay una nueva globalización en marcha y una nueva globalización que no pasa por Europa si nosotros no resolvemos ese desafío existencial del que habla Draghi. Yo ya me callo y les dejo a Inmaculada que organice ella el debate. Y agradecerle a nuestros ponentes y agradecerles a todos los que nos están siguiendo, pues de alguna manera su participación en este tipo de debates que promueve el capítulo español del Club de Roma y nuestro socio institucional FUNC. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias al capítulo español del Club de Roma, por supuesto, y a FUNCAS por organizar este interesantísimo debate, para el cual nos acompañan tres magníficos ponentes. Enrique Feas, que es investigador principal del Real Instituto Elcano, es doctor en Ciencias Económicas y profesor en el Instituto de Empresa. También nos acompaña Luis Puig, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y director de investigación del Instituto Complutense de Análisis Económico. Y Ana Armengol, que actualmente es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, es economista y licenciada en Derecho y tiene una larga trayectoria profesional en la Comisión Europea como Policy Officer. Bueno, iré planteando una serie de preguntas a los ponentes a lo largo de la sesión, pero antes, como punto de partida, voy a exponer las líneas generales de los dos informes, del informe Letta y del informe Draghi.
son dos informes distintos, pero con características comunes. Quizá la más curiosa es que han sido dos informes encargados a dos ex primeros ministros italianos, los dos, ¿no? Enrico Letta y a Mario Draghi. Los dos informes son un chequeo en la salud de la Unión Europea. El informe Letta chequea la salud del mercado interior y Draghi hace lo mismo con la competitividad y la productividad de la Unión Europea. Y son dos informes muy propositivos y, de hecho, se considera que es un programa de trabajo para el nuevo ciclo político de la Unión Europea, como ha comentado José Manuel. Bueno, entrando en concreto en el informe Letta, es un informe que surgió la necesidad de hacer un examen al mercado interior el año pasado, que fue el año en 2023, que se celebró el 30º aniversario del mercado único. Y bueno, Letta en su examen pues da una nota poco favorable al mercado interior. Es cierto que en estos últimos 30 años han sucedido muchísimas cosas. El peso de Europa en la economía mundial ha caído enormemente y además hay un evidente debilitamiento del multilateralismo. El informe presenta una serie de recomendaciones, como digo, son muy propositivos los dos informes. Este informe hace sus propuestas en 6 grandes secciones. La primera sección habla de incorporar una quinta libertad a las 4 libertades fundamentales que recordamos que es la libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales. Él añade una quinta libertad que hace referencia a la investigación y a la innovación. Además, habla de las necesidades de financiación para llevar a cabo los objetivos estratégicos de la Unión Europea, que recuerda el informe, que es la transición verde digital, la ampliación y la defensa. Y bueno, pasa un poco de puntillas por la financiación europea, aunque habla de un fondo común para financiar iniciativas paneuropeas. También muestra mucho interés en la necesidad de aumentar el tamaño de las empresas dentro de la Unión Europea y hace recomendaciones concretas sobre la importancia de escala en determinados sectores productivos que habían quedado fuera de las primeras libertades, las libertades fundamentales. Dedica también una sección a la necesidad de que el mercado interior sea inclusivo y habla de un nuevo concepto que a mí me parece interesante, que es la libertad. Además de la libre circulación de personas, habla de la libertad de permanencia. Es decir, que hay que asegurar o se debe asegurar infraestructuras y cualificaciones en los distintos territorios para tener libertad de permanencia en tu territorio también. Habla de aspectos de la gobernanza, como ha comentado José Manuel, que son muy interesantes, y del entorno regulatorio. Defiende un uso preferente de reglamentos frente a directivas y dedica una última sección a la dimensión exterior de la Unión Europea y a la ampliación. Respecto a la dimensión exterior, apoya la constitución de un mercado único transatlántico que englobe a Estados Unidos y a la Unión Europea. Y respecto a la ampliación, habla de la necesidad de mecanismos de solidaridad. Bueno, pocos meses después, el informe Letta se presentó en abril, pocos meses después estaba el tan esperado, o se presenta el tan esperado informe Draghi en septiembre. Este informe tiene otro tono, es más asertivo y más incisivo. Draghi habla del reto existencial al que se enfrenta la Unión Europea. Habla de urgencia y habla de la necesidad de un cambio radical. El documento de Draghi tiene 2 grandes partes. Una primera parte, que es el documento principal, que lleva como título Una estrategia de competitividad para Europa. Y luego una segunda parte, que es un documento donde se realiza un análisis sectorial muy exhaustivo con medidas muy concretas. En total, el informe tiene 400 páginas y medidas que sugiere Draghi son 170 propuestas de medidas. Realmente es una estrategia industrial que identifica 3 grandes objetivos para la Unión Europea. Cerrar la brecha de innovación con los Estados Unidos y con China, sobre todo en alta tecnología. Tengamos en cuenta que solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más punteras son europeas, empresas tecnológicas más punteras a nivel global, solo 4 son europeas. También otro de los objetivos es hacer de la descarbonización, de la transición energética, una ventaja competitiva para la Unión, es decir, aprovechar el descenso de los precios que supuestamente llevaría a esta descarbonización. Y en el actual marco geopolítico, el gran objetivo que presenta el informe Draghi es aumentar la seguridad y reducir las dependencias estratégicas. Para ello, propone una nueva estrategia industrial que se apoya en 4 herramientas básicas. El despliegue del mercado
único, en línea con lo que propone el informe Letta, una mayor integración de la política industrial con otras políticas, por ejemplo, con la política de la competencia, con la política comercial. Además, propone como herramienta la financiación, asegurar una financiación para poder llevar a cabo toda la acción que propone el informe. Y bueno, pues el informe Draghi ha tenido un golpe de efecto al poner una cifra sobre la mesa de esta necesidad de financiación, es decir, que se necesita una inversión anual del 5% del PIB de la Unión Europea. Bueno, ha sido muy acertado porque esto ha levantado, ha levantado mucho debate, ha generado mucho debate y mucha polémica. Para llegar a esa financiación habla de la necesidad de inversión privada, pero ya deja claro que no va a ser suficiente y que habrá necesidad de apoyos públicos y que probablemente se necesite emitir deuda pública conjunta para financiar los bienes públicos europeos. Y por último, el informe como herramienta también habla de la necesidad de reformar la gobernanza, de mejorar la coordinación y de reducir la carga regulatoria. Bueno, estos son a grandes rasgos los dos informes y bien, pues mi primera pregunta va dirigida a Enrique Feas y va en este sentido. Muchos de los aspectos que hemos comentado y recogidos en los informes no son nuevos. Realmente venimos oyendo hablar de estas cuestiones desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué ahora es diferente? ¿No? ¿Por qué ahora el informe Draghi parece que ha tenido tanto impacto? ¿Por qué el informe Draghi no debería terminar en un cajón, como indicabais en un reciente paper del Real Instituto Elcano? Y bueno, ¿podrías indicarnos cuáles son sus puntos fuertes y también cuáles son sus debilidades? ¿No? Una valoración del informe. Gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Muchas gracias por la invitación a este foro. Es un placer estar aquí. Es verdad que hay aspectos muy novedosos en los informes, pero es verdad también que en algunas cosas no somos particularmente originales, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que precisamente el diagnóstico hace muchos años que está hecho sobre cuáles son los problemas de la Unión Europea y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pero bueno, si quieres, o sea, haciendo un poco de revisión de cuáles son los aspectos positivos, ¿no? Y los aspectos menos positivos de los informes, lo ha resumido, la verdad, fantásticamente bien. Yo creo que lo primero de todo es que los informes son oportunos, ¿no? O sea, se estaba hablando mucho de competitividad, se estaba hablando mucho del diferencial con Estados Unidos en los 2 últimos años y era muy importante hacer algo que sirviera como herramienta de trabajo para la comisión que venía, ¿no? Además están muy bien escritos, que es una cosa que no siempre ocurre, es decir, tienen muy poca paja, tienen mucho contenido, muchas propuestas muy interesantes y van muy al grano. Y en ese sentido está muy bien y hay que tener en cuenta que un hombre de pocas palabras como Draghi, que haga 420 páginas, pues es un indicador de que realmente tiene mucho que decir y de forma muy clara, ¿no? Creo que aciertan en el diagnóstico los dos informes, sin sorpresas, tienen muchísimas coincidencias, como dices, la necesidad de la innovación y desarrollo tecnológico, que hay que financiar de forma conjunta los problemas conjuntos, ¿no? La necesidad de reformar políticas anticuadas como competencia, desarrollar nuevas políticas que solo se hacían a 27, como la industrial, o la necesidad de mejorar la gobernanza y simplificar la regulación, algo particularmente importante, ¿no? Está bien que saque conceptos nuevos para que luego forman parte del debate, el tema de la quinta libertad, el tema de la libertad de permanencia, el régimen 28. Todas esas cosas son buenas porque generan terminología que luego es fuente de debate, ¿no? En el caso del informe Draghi, yo, vamos, valoro positivamente, o sea, especialmente la calidad y cantidad de las propuestas, ¿no? Es un informe donde, curiosamente, la prensa se ha detenido muchísimo en el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico no es original, ni siquiera los 800.000 millones son originales. Ya se había hablado más o menos de esa cifra. Lo que es verdaderamente original es la cantidad y la calidad y la profundidad de las propuestas que elabora, ¿no? La parte B del informe Draghi es lo realmente destacado, cómo pasa de las musas al teatro, ¿no? Cosa que no suelen hacer muchas veces este tipo de informes, ¿no? Es importante también la autoridad de los autores, ¿no? En particular Draghi, el salvador del euro, pues que diga cómo hay que salvar ahora a la Unión Europea, ¿no? Pues si no lo consigue Draghi, digamos que no lo va a conseguir nadie, ¿no? Y eso es muy importante, que utilice, es en algunos casos un poco sombrío en sus conceptos, tendremos que elegir entre liderar nuevas tecnologías
o renunciar a financiar nuestro modelo social, el momento existencial. Draghi no es muy pródigo en ese tipo de terminología, que la utilice pues es una llamada de atención muy importante, ¿no? Creo que también es muy valiente los informes al señalar sectores clave, ¿no? Apostar por determinados sectores. A veces se dice, no, habría que mejorar. Bueno, pues está diciendo sectores intensivos en energía, sectores de energías limpias, el automóvil, la defensa, el sector aeroespacial. Todos esos sectores, centrarse en ellos, hacer propuestas específicas para ellos es muy importante. También creo que es muy valiente, sobre todo el informe de Draghi, la valentía de señalar que la descarbonización puede ser, por un lado, una fuente de competitividad o una fuente de pérdida de competitividad. Es decir, siempre hay una tendencia a decir, bueno, es que esto va a ser siempre, bueno, es una encrucijada, hay que hacerlo bien, porque si se hace mal, lo que puede es justamente lo contrario, hacernos perder competitividad respecto al resto del mundo, ¿no? Y también que no se olvida en ningún caso, ni en el informe Letta ni en el informe Draghi, el aspecto social, ¿no? Sin el apoyo de la población, pues va a ser imposible mejorar nuestra competitividad. También destaco la valentía de señalar la regulación o el problema de la carga regulatoria como uno de los principales problemas de la Unión Europea. Se lleva tiempo diciendo, pero creo que es muy urgente, ¿no? Y es muy de destacar, y es también, como ha señalado, muy bueno que gran parte del informe Draghi se haya trasladado a las mission letters del Colegio de Comisarios, ¿no? Pero también hay algunos aspectos negativos, ¿no? Y lo resumo muy rápidamente, ¿no? El hecho de que el diagnóstico sea viejo nos lleva un poco a la melancolía, ¿no? Es decir, si esos problemas ya los sabíamos, ¿por qué ahora va a ser distinto, ¿no? Y no tenemos tampoco argumentos más allá y porque en general la Unión Europea, cuando el euro se está hundiendo o cuando hay una pandemia, pues eso sí que considera un momento de crisis y se reacciona rápidamente. Quizás la pérdida de competitividad no se percibe como un momento de ya, ¿no? Y es posible que no se actúe tan rápidamente cuando el efecto sí puede ser tan grave como una pandemia o como cualquier otro elemento. Otra crítica es el peligro de los referentes absolutos, ¿no? Se habla mucho de Estados Unidos como modelo a imitar y China como el adversario a batir. Sin embargo, el modelo estadounidense es excelente en algunos ámbitos, pero en otros no tanto, ¿no? Y quizás en algunos casos tendríamos que habernos centrado más en lo que tenemos, ¿no? Quizás imitar el modelo holandés o lo que ya no tenemos, el modelo británico. En algunos aspectos, ¿no? Podrían haber sido buenos ejemplos de cómo la Unión Europea en su conjunto tiene que comportarse. No necesariamente utilizar el modelo americano como el modelo único para determinadas cuestiones, ¿no? Para todas las cuestiones. Hay un poco de excesivo optimismo con lo que sabemos y lo que no sabemos hacer, la idea de que podemos hacer coches y podemos hacer baterías. Posible que podamos hacer aspectos de los coches, de la cadena de valor de los coches, y otros aspectos simplemente ya estamos demasiado retrasados, ¿no? Hay que asumir un poco, hay que tener un poquito también de modestia en algunos aspectos en los que simplemente nos han superado, porque corremos el peligro de pensar que podemos recuperar el terreno perdido en todos los ámbitos, ¿no? También creo que hay un cierto optimismo en el poder de la diversificación de riesgos, eso de que vamos a abastecernos de materias primas de todos los países del mundo. Ni es tan fácil, ni el comercio de materias primas funciona de esta forma. Hay una serie de empresas oligopolísticas. Es más complicado de lo que parece la diversificación de riesgos. Hay algunas ideas confusas, esta idea del ETA de que millones de ahorros europeos, de familias, se destinan anualmente a estas regiones, es coger un poco conceptos un poco peligrosos, ¿no? La diferencia entre ahorro e inversión. Creo que no debería hablarse de que no estamos aprovechando algo. Bueno, económicamente eso es un poco más complicado, ¿no? También dar por hecho la ampliación, ¿no? Los dos informes dan por hecha la ampliación sin advertir de los peligros de seguir ampliándose sin antes avanzar en la integración, ¿no? Creo que eso es una cosa que deberían haberse metido. Es políticamente complicada, por supuesto, pero es importante. La ausencia de algunos temas también es llamativa, ¿no? Se puede tener éxito en lo que estamos diciendo sin avanzar en la integración fiscal, por ejemplo. Y ya concluyo con la última, ¿no? Que la simplicidad del debate público sobre estos informes. Tú decías que era un acierto, yo no estoy tan seguro de que hablar de los 800.000 millones anuales sea un gran acierto, porque parece que el informe de Draghi lo único que dice es que hay que gastar 800.000 millones, ¿no? Esto es lo menos importante, nos recuerda lo evidente, que no se puede innovar ni crecer sin invertir, y nos marca una serie de objetivos, ¿no? Pero lo que nos señala, lo importante del informe de Draghi es que nos dice cómo invertir bien y cómo regular mejor para que esa inversión sea efectiva. Y yo creo que en general es una valoración muy positiva de estos informes, una cierta melancolía al pensar que no es la primera vez que estamos en momentos decisivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, realmente esto me lleva a la siguiente pregunta, que se la quiero plantear a Luis.
que bueno, la podríamos resumir en por qué lo llaman competitividad cuando quieren decir productividad. Entonces, hace unos días, Luis, escribías un post en Nada es Gratis donde decías que la UE necesita un plan ambicioso de impulso de su productividad y que solo así podemos mejorar nuestra competitividad y asegurar nuestra independencia política y energética. Bueno, realmente el informe Draghi plantea una estrategia industrial para aumentar la productividad. Llega tarde, como ha indicado también Enrique, llega tarde la Unión Europea a este cambio de paradigma que se viene dando mundialmente en el ámbito industrial. ¿Cuál es la situación de la productividad de Europa en términos comparados? ¿Es el impulso industrial la mejor manera de aumentar la productividad? Gracias. Que quería no hacer ruido. Muchas gracias, Inmaculada. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y acompañaros. Y voy a la respuesta, después de los excelentes resúmenes que habéis hecho los dos. Así que voy a tener que ir ¿no? a un argumento lateral, quizá, ¿no? Bueno, lo primero, productividad y competitividad. Sí, yo diría que la frase que has extraído también es un poco complicada. Si lo puedo poner más fácil, que no estoy seguro, diría que la productividad y las ganancias de productividad deberían ser el objetivo. Las mejoras de competitividad deberían ser el instrumento, o al menos es algo en lo que los gestores de la política económica, los gestores de la política en general, deberían ser capaces de incidir, ¿no? Entonces, si tuviera que hacer una distinción entre estas dos cosas, la haría así, ¿no? En términos de objetivo y de instrumento. ¿De acuerdo? Em, em, ¿Cómo estamos? ¿No? Era lo otro que me preguntabas, ¿no? ¿Y cómo estamos en términos de productividad? Pues la verdad es que Draghi lo dice bastante claro, estamos mal, estamos muy mal, Enrique, quizá. ¿No? Por lo que dijo Enrique, que muchas veces era sombrío Draghi en el informe, ¿no? Estamos mal, y Draghi lo ilustra en primer lugar en términos de tamaño. Nuestro gap con Estados Unidos se ha ampliado desde principios de los 2000 y esto es una cosa muy a tener en cuenta. No estamos hablando de estándares de vida, estamos hablando realmente de tamaño. Si quisiéramos pensar más en estándares de vida, ahí más bien se utiliza una ilustración sencilla que está basada en la productividad aparente del trabajo. Y lo que ocurre es que igual, desde el año 2000, en términos relativos con Estados Unidos, ¿no? La medida más sencilla que tenemos del valor de nuestro tiempo, ¿no? Que es cuánto output podemos producir por unidad de trabajo, está cayendo. Y esto realmente es muy preocupante, ¿no? También tenemos en el informe medidas de tamaño de las empresas. Y aquí yo diría, Enrique ha dicho algo ya también, que tenemos los dos problemas. El primero es que las empresas grandes, seguramente por estar muy vinculadas todavía a los países y no a la Unión Europea, las empresas grandes son pequeñas relativamente a lo que está pasando en el contexto internacional. Luego hablaré un poco más de nuestros competidores, tan grandes y tan distintos. Así que las empresas grandes son pequeñas en la Unión Europea. Yo creo que la razón fundamental es porque no son transeuropeas. No sé cuánto tiempo puede llevar poder hablar de empresas que realmente sean europeas. Esta es una posibilidad que yo creo que apunta el informe. Y luego lo peor que tenemos quizá es que las empresas pequeñas son más pequeñas y son muchas más. ¿De acuerdo? O sea que toda la cuestión de tamaño empresarial, que es algo que destaca el informe, es una cosa que nos diferencia mucho de Estados Unidos por razones de mercado y quizá de China por razones de no mercado. Así que no es que tengamos que imitar a ninguno de los dos, pero seguramente tenemos que encontrar nuestro modelo, ¿no?
Y luego la cifra mágica de los 800.000 millones, bueno, es que la observación es que la inversión privada sobre PIB, la tasa de inversión privada en Estados Unidos está aumentando desde la pandemia, desde la salida de la COVID, y en Europa no. Y entonces un cálculo sencillo dice que tendríamos que aumentar mucho nuestro esfuerzo inversor, tanto público como privado, para cambiar esa situación, ¿no? Por el lado público también. Pasa algo parecido. No diría que está aumentando tanto la tasa de inversión pública en Estados Unidos, pero en Europa está plana o cae, ¿no? Y de ahí el comentario o la preocupación por las cifras de inversión. ¿Ese es el número? Pues bueno, también lo decía Enrique, ¿no? Destacar ese número puede haber sido peligroso. Mucho de la opinión publicada ha querido centrarse en ese número. Lo han criticado además si el sustento de ese número tiene que ser público y lo que eso implica para financiación, que creo que luego hablaremos de esto. Pero hace falta cambiar las tasas de inversión en Europa. Claro, Europa es distinto. Europa, también lo decía Enrique, bueno, pues es una sociedad más envejecida. Y en esa situación, quizá el cálculo de la tasa de inversión que necesitamos o de la cifra absoluta de inversión anual que necesitamos tiene que ser más fino. Así que todos esos indicadores nos dejan mal y supongo que están en la base del informe, ¿no? Y la última pregunta que me hacía es si llegamos tarde. Em, pues yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena, no llegamos tarde. Pero el momento es absolutamente decisivo, ¿no? Se ha hablado mucho de que en estos 5 años que vienen se tienen que tomar decisiones que nos van a marcar los próximos 50. Yo estoy de acuerdo con eso. Con la COVID y luego con las guerras que tenemos tan cerca y tan penosamente, mucho más para otros que para nosotros, pues el escenario ha cambiado dramáticamente. Ya venía cambiando, pero nos encontramos a dos competidores muy grandes que son muy distintos de nosotros y entre sí. Así que tenemos que encontrar ahí nuestro espacio y no va a ser nada fácil. Y yo creo que hasta aquí quería decir por el momento. No me parece que vayamos tarde, pero tenemos que actuar y en los 3 puntos en los que Draghi nos está avisando es que necesitamos fijar el foco, necesitamos prioridades y necesitamos integración, ¿no? Necesitamos coordinarnos, integración y usar mejor nuestros recursos. Esas 3 cosas importantes están encima de la mesa. Muchas gracias, Luis. Muy, muy clara tu respuesta, la verdad. Bueno, pues mi siguiente pregunta es para Ana. Que desde tu experiencia en las instituciones europeas, ¿no? ¿Cuál crees que es el enfoque que tiene o que pueden tener estos informes desde el punto de vista institucional y del futuro político de la Unión Europea? Se ha llegado a decir que la próxima comisión von der Leyen será una comisión centrada en la competitividad. ¿Es acaso el informe Draghi el programa de trabajo que se estaba buscando? Bueno, esto también lo ha comentado Enrique. ¿El diagnóstico que realiza el informe crees que es un diagnóstico compartido? ¿Es un buen momento político dentro de la Unión para esta estrategia? ¿Es un buen momento político en los Estados miembros? Y bueno, ¿qué coherencia guarda el informe Draghi y la estrategia industrial con otras políticas comunitarias como de cohesión, migraciones, que también se ha hablado, y con la futura ampliación, por supuesto? Muchas gracias, Ana. Gracias, Inmaculada, y gracias al capítulo español del Club de Roma por haberme invitado y a Funcas, claro. Pues es difícil hablar ahora la parte más institucional después de haber escuchado pues tanto tu resumen como a Enrique como a Luis. Yo quizá en referencia al punto de vista institucional, yo creo que lo más importante en ese sentido es que ambos informes llegan en un momento clave en la ejecución y en la constitución de la nueva Comisión Europea. Para todos aquellos
que sepáis cómo funcionan las instituciones y si no os presento en 5 minutos tal y como va. Ahora mismo tenemos la presentación de los comisarios designados por cada uno de los Estados miembros, los 27. Cierto es que no es obligatorio que haya 27, podría haber menos, pero bueno, luego los Estados miembros, ninguno quiere dejar de tener a su comisario. Entonces ahí también hay un ejercicio de presentación de cuáles son los comisarios que deben tener cada una de las carteras más o menos importantes, y luego también hay un equilibrio de poderes entre los distintos partidos políticos y la representatividad que tienen en el colegio de comisarios. Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Comisión y de las instituciones europeas, y tanto Draghi como Letta presentan áreas de actuación que la Comisión Europea va a presentar en sus cartas de misión a los comisarios designados, y eso en cada uno de ellos aparecen esos elementos de tener pues máxima consideración por las recomendaciones y las áreas de actuación que existen, y esas cartas de misión, que son los deberes que se les da desde la presidencia de la Comisión Europea a los comisarios designados y vicepresidentes, cuáles son las áreas de actuación y el programa que cada uno de ellos va a tener que ejecutar con esas cartas de misión, que se van a confirmar una vez los comisarios designados sean confirmados por Parlamento Europeo en un proceso que empezará en breve y acabará a mediados de noviembre, con la idea de que el nuevo colegio de comisarios esté activo y operativo a principios de diciembre, antes de finalizar el año. Entonces, el encaje del informe Draghi y el encaje del informe Letta entra de lleno en cuáles van a ser las prioridades políticas y de ejecución de la Comisión Europea para el próximo Colegio de Comisarios de los próximos 5 años. Y además es un momento altamente interesante. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ponernos de acuerdo todos los Estados miembros en el próximo presupuesto plurianual. Y eso al final, it's the economy, ¿no? Es el dinero, para que os hagáis una idea, muchas veces tiendo a simplificar ese mensaje, pero creo que es muy interesante para los que no estamos todo el día llevando políticas europeas, que nos demos cuenta de la magnitud de ese presupuesto. El presupuesto europeo se negocia durante 2 años para 7 años. La propuesta de la Comisión Europea y tanto el informe Draghi como el informe Letta entran de lleno en las futuras fuentes y formas de financiación de las prioridades europeas, tanto en el área de competitividad como de encauzar el mercado único y todavía profundizarlo más. Se van a presentar en julio del 2025. O sea, a partir de ahora, con esas cartas de misión a los comisarios, hasta que se presente la propuesta de presupuesto plurianual del año 28 a los próximos 7 años, tenemos 2 años ahí de negociación entre colegisladores. La Comisión Europea propone y los Estados miembros disponen. Yo creo que esa es una parte importante que hay que tener en cuenta, y en referencia a Inmaculada, la pregunta que me hacías, ¿cómo encaja en el momento político actual? Pues bien, sabemos que hay ciertas dificultades, o que siempre hay dificultades, porque cuando hablamos de temas financieros siempre hay problemas. ¿Quién paga más? ¿Quién paga menos? ¿Quién es frugal? ¿Quién no es frugal? ¿A quién le gusta más la cohesión? ¿A quién le gusta más un producto como los fondos NextGen, que funciona a través de hitos y objetivos y se trata de ejecución concreta? Toda esa dinámica entre Estados miembros, que requiere también unanimidad, porque al final son fondos propios los que se tienen que poner encima de la mesa, pues va a ser parte de la discusión. Pero yo creo que también es interesante tener en cuenta que Mario Draghi, después de su trabajo al frente del Banco Central, le pidieron, ¿no?, desde Italia, llevar el fondo de recuperación. Y yo creo que ahí sí que nos podemos dar cuenta que hay ese punto de financiación propia y de recursos propios que plantea, más allá de la cifra, que podemos entrar a discutir o no, el por qué se ha quedado como ese gran titular, que puede generar una serie de expectativas y de ideas que a lo mejor luego no pueden llegar a materializarse con esos casi 800.000 millones, 700.000 millones de euros anuales de gasto, con esa cifra, ese gran titular que ha cubierto los periódicos de toda Europa. Pero sí que es importante saber que él conoce muy bien ese fondo de recuperación y resiliencia, conoce muy bien el mecanismo, la decisión de recursos propios,
financieros, ese momento pandémico en el que de forma excepcional se autorizó a las instituciones europeas a ir a los mercados financieros a pedir prestado por primera vez en la historia y que eso se va a tener que devolver en 30 años. O sea que ese conocimiento de ese mecanismo de recuperación y esa decisión de recursos propios que permitió a la Unión Europea poner encima de la mesa pues casi 750.000 millones de fondos Next Gen para ejecutar desde el 2021 hasta el 2026, pues ese conocimiento genera que esa posible solución pase, pues oye, acordaos que ya que hemos activado esa cláusula excepcional que ahora mismo no se podría actualizar porque, como bien han comentado tanto Enrique como Luis y tú, Inmaculada, en tu presentación, hay una cierta decadencia, ¿no? Que también es otro de los grandes titulares que quedó dentro de la presentación del informe de Draghi, pero hay que ver la urgencia en la actuación. En el caso de la pandemia, la actuación fue claramente desembocada pues, por una caída del PIB excepcional como nunca se había visto. Pero sí que es verdad que se deja ahí ese guante. Yo creo que Mario Draghi, de forma muy inteligente, suelta ese guante diciendo, oye, que hay posibilidad, que se podría volver a pedir prestado a los mercados financieros. Ahí la interesante discusión va a ser con esa unanimidad en Consejo y viendo también el ejercicio de fuerzas de los distintos grupos políticos y los distintos representantes dentro del Consejo y del Parlamento Europeo. Pero siguiendo con ese modelo de los Estados miembros, pues ahí y el diagnóstico compartido, yo creo que también es interesante dejar claro, que yo no sé si lo hemos comentado, que el informe Letta contó con un claro input por parte de todos y cada uno de los actores clave en los Estados miembros. Enrico Letta estuvo viajando por toda Europa, visitó los Estados miembros varias veces, se entrevistó con grandes grupos de representantes industriales, económicos, financieros, sociales, y de ahí parte, pues es un ejercicio en el que, aunque presenta muchas soluciones compartidas, es un ejercicio en el que hubo pues mucho intercambio de opiniones norte-sur, este-oeste de Europa y de los Estados miembros. A diferencia de ello, el informe Draghi, como bien sabéis, se llevó pues, con mucha más discreción, y ahí sí que es cierto que uno de los elementos que aparece en esa idea pues eso, de fondos conjuntos, de pedir deuda soberana otra vez, de acceder a los mercados. Quizá uno de los elementos es tener en cuenta que eso requiere unanimidad en Consejo, tal y como están las reglas hoy del Tratado de la Unión Europea, y que eso pues, puede generar, y ya se sabe de antemano y lo hemos visto con los fondos Next Gen, pues, que ha habido Estados miembros, entre ellos Alemania, que ha sido pues, claramente amonestada por su constitucional, diciendo que los incrementos de su deuda, dando el ok a Next Gen, pues no eran constitucionales, con lo cual eso genera pues, una dinámica en la que esa posibilidad puede ser pues, difícilmente aprobada con esta idea de unanimidad que se requiere. Entonces yo creo que ahí hay que tener en mente pues, que la consulta de Draghi fue mucho más a puerta cerrada, y Letta sí que tuvo en su informe pues, una visión mucho más, por lo menos abierta, en la presentación de ese informe. Pero ambos informes van a formar parte de la clave de la Comisión. De hecho, la Comisión Europea ya está trabajando en esos elementos que pueden ser accionables a través del próximo presupuesto plurianual que se va a presentar el año que viene, a través de las políticas. Y al final hay que tener en cuenta que ninguna de las políticas o del diagnóstico es nuevo, y que ya hay muchas políticas europeas que ya han dado respuesta a esas necesidades de descarbonización, de incremento de la competitividad, de innovación. Si miramos la carta de misión de la comisaria designada Rivera en el área de competencia, se plantea claramente una revisión o un assessment en jerga europea pues de cómo funcionan las ayudas de Estado, qué tipo de modelo de ayudas de Estado queremos para el futuro. O sea, todos esos elementos, seguridad, primer comisario en defensa específicamente designado con un portfolio exclusivo en defensa se mantiene, y la parte de dependencias
con los materiales críticos y esa posible pues, creación de alianzas es claramente parte de la comisión ya de los activos y de la regulación y de las propuestas legislativas que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa en estos 5 años de la primera comisión de Ursula von der Leyen. Así que me voy a quedar ahí, yo creo, si queréis, porque esas prioridades ya son conocidas y se han ejecutado, así que gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues como hemos podido ver, efectivamente la financiación es la estrella del debate, ¿no? Pero, han entrado en ella tanto Enrique como Luis como Ana, la cuestión de cómo se financia toda esta estrategia. Bueno, es una de las grandes preguntas. Los dos informes cuentan con la movilización de la inversión privada. Uno de los asistentes a este debate pregunta bueno, que cuáles son los principales problemas financieros a los que se enfrenta la iniciativa privada. Incluso habla del escaso desarrollo del capital riesgo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, el informe habla de la necesidad de inversión privada y de cómo esta puede estar limitada por numerosas cuestiones. Esa es una de las preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas financieros a los que se enfrenta la iniciativa privada? Pero dado que no va a ser suficiente la iniciativa privada, bueno, pues la siguiente reflexión o pregunta es ¿por qué la cuestión de la emisión de deuda conjunta es tan controvertida? ¿No? Y si realmente hemos tirado la toalla en el asunto de ampliar los recursos propios de la Unión Europea, ¿no? De ampliar el presupuesto de la Unión. Y también, si acaso no tiene un papel que jugar el Banco Europeo de Inversiones en todo esto, ¿no? Y bueno, y si estas limitaciones, un poco pensando en el futuro de la Unión y en esa Unión que queremos, si, que también lo ha sugerido José Manuel en su introducción, si este esfuerzo inversor en pro de la estrategia industrial necesitaría de traer fondos de otras partidas, las menos productivas, que realmente son las que están más vinculadas a la cohesión. Bueno, pues ahí dejo estas preguntas relacionadas con la financiación de los planes. Gracias. Enrique, a lo mejor, ¿quiere tomar la palabra? No, yo encantado, por si querías cambiar el orden. No, bueno, pues claramente yo creo que lo señaló muy bien antes Luis, ¿no? El problema del capital riesgo, el problema del funcionamiento. O sea, tenemos dos problemas en la Unión Europea. El primero, que el gasto público se hace a nivel Estado miembro y no a nivel supranacional. Incluso aunque a veces la inversión pública sea similar a la estadounidense en volumen o igual en ayudas, la cuestión es cómo se gasta, ¿no? Y el problema es que se gasta en políticas nacionales. Bueno, ahí no hay una política industrial común. Entonces, la eficiencia del gasto, para un mismo gasto, la eficiencia es menor porque no se financia de forma conjunta, ¿no? No se siguen prioridades conjuntas. Y en el tema de capital privado, lo que decía Luis, tiene toda la razón, es que fundamentalmente es un problema de tamaño. El capital riesgo necesita niveles elevados, necesita un funcionamiento. Es un problema del funcionamiento de la Unión del Mercado de Capitales, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas. La Unión del Mercado de Capitales no es un tema tanto regulatorio pues como de dimensión, como cómo se asumen los riesgos a nivel europeo y cómo se gestionan, ¿no? Y a veces también una cuestión, no nos engañemos, de voluntad política, ¿no? Incluso, como la unión bancaria, lo hemos visto hace poco pues, con las fusiones de determinados bancos, como al final se dice que tienen que ser más grandes las empresas y luego llega el momento de unirse y los Estados miembros bloquean, ¿no? Y el problema es, ¿necesitamos deuda conjunta? Por supuesto que necesitamos deuda conjunta por un motivo muy sencillo, porque no podemos limitar. O sea, la pregunta no es cómo financiamos algo, la pregunta es dónde tenemos que gastar. O sea, ¿cuál es el objetivo de gasto y de inversión? Lo siguiente es la derivada. Eso ya vamos a financiarlo. El problema es que si tú limitas al modo de financiación en función de la deuda nacional, al final no se va a gastar lo necesario, se va a gastar en función de la capacidad fiscal de cada uno de los Estados miembros, ¿no? La pregunta es cuánto y en qué. La financiación es la otra cara
de la necesidad. Lo importante es identificar necesidades. Entonces, si al final solo gastamos financiándolo con deuda nacional, entonces la capacidad de cada Estado estará vinculada a la capacidad fiscal de cada Estado y la financiación total siempre va a ser insuficiente porque cuenta con limitaciones adicionales. Yo creo que esos son los dos principales, ¿no?, argumentos. Ana. Luis, Ana. Bueno, voy yo si queréis. Exactamente, vamos, lo que ha dicho Enrique, ¿no? Completamente, ¿no? Tenemos problemas de financiación desde el sector privado, desde el sector público. Yo diría, lo ha dicho Enrique, ¿no?, que por el lado de la inversión privada, la falta de integración de los mercados de capitales en Europa o integración suficiente es la gran barrera. Eh, Llegará el día en que tengamos un mercado único del ahorro y de la inversión en Europa. Entonces ese debería ser el objetivo, ¿no? Eso haría las cosas bastante más fáciles. Esa es la parte del león, por el lado de la inversión privada, pero luego no deberíamos dejar de hablar, y Draghi lo hace, de los bancos, de cómo son los bancos en Europa, ¿no? Los bancos siguen siendo pequeños, atomizados, lentos, poco activos. No quiero que se enfaden mucho a la gente del sector, pero creo que Draghi, y así me libero un poco de la carga, es bastante crítico con el entorno del sector bancario, que si bien es cierto que no es el más adecuado para financiar innovaciones, porque como ha dicho Enrique también, ya habíamos dicho antes, ¿no? Para financiar innovaciones hace falta más tamaño, más paciencia, hace falta, ¿no?, inversores que no quieran rentabilidad a corto plazo, que quieran rentabilidad a largo plazo y que estén dispuestos a arriesgar, ¿no? Inversores que aprendan en eso, no en otras cosas de Elon Musk, ¿no? Ese sería el modelo de hacer, ¿no? Poner dinero en cosas que parecen realmente descabelladas. Nos hace falta un poco de esto, ¿no? Pero los bancos podrían hacer mucho más. O sea, aunque sabemos que los bancos no son el buen agente para financiar la innovación, ¿no?, y las cosas más arriesgadas, yo creo que podrían ser mucho más activos. Así que los bancos también podrían aprender un poco de este modelo arriesgado, este modelo Elon Musk. O sea que hay mucho para hacer para que la inversión privada cambie. Entonces lo que queremos es que haya muchos pequeños inversores, pequeños ahorradores, que estén dispuestos a confiar que sus bancos o eventualmente, si pueden acceder directamente a sociedades de capital riesgo, van a tomar decisiones, ¿no?, que en el futuro van a tener rentabilidad, ¿no? Y esto no tenemos. No tenemos ahorradores de mediano tamaño que tengan una buena parte de su cartera, y menos en España, en el lado, ¿no?, de inversiones productivas, ¿no? Lo tienen en casas, en general. Y esto, pues vemos un poco a lo que nos lleva y a lo que nos puede llevar en el futuro otra vez. O sea que eso tiene que cambiar muchísimo por el lado de la inversión privada. Y yo pondría el énfasis ahí, ¿no? O sea, para tener, igual me estoy adelantando, pero para tener una referencia, creo que he escuchado que en Estados Unidos, por cada dólar que pone el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, el Estado, en semiconductores, en chips, la inversión privada pone 10. O sea que ese debería ser el ratio de frontera, ¿no? Es muy difícil llegar ahí, pero bueno, un ratio 3-1 ya estaría muy bien, que se parece al ratio, por ejemplo, que están consiguiendo en Euskadi con el uso de los fondos Next Generation, ¿no? O sea que podemos tener unas referencias de cuánta inversión privada hace falta y cómo potenciarla. Y podemos poner ese número en los 800.000 millones también, para tener un ratio 5-1 maravilloso, 5 de inversión privada por cada euro de inversión pública, ¿no? Por el lado público, se ha hablado mucho de que Draghi pide más fondos públicos, una situación en que realmente las finanzas públicas están ya muy comprometidas. Y hay referencias a los eurobonos sí, eurobonos no. Yo soy más bien de eurobonos no, porque el problema de los eurobonos es que, o el problema fundamental es que la ausencia de unión fiscal en Europa los complica muchísimo. Entonces, los eurobonos que hemos escrito con mi colega Antonia Díaz alguna vez son la patata caliente, ¿no? Que al final la deuda se la queda el último
que desea acercarse a la situación de impago. Y esto es muy complicado. O sea, hace falta mucha más unión fiscal antes de avanzar en ese tipo de deuda mancomunada o avanzar suficientemente. Lo que sí que tenemos, lo que ha dicho Ana, que está muy bien, es la posibilidad de que la Comisión emita su propia deuda, ¿no? Que es una cosa bastante distinta. No lo parece, pero es una cosa bastante distinta. Y ahora estamos en un momento decisivo en el que tenemos que empezar a renovar las emisiones, ¿no? Tenemos que hacer el rollover de las emisiones de toda la deuda que financia el plan de recuperación y resiliencia. O sea que una buena forma de empezar a aprender de dónde pueden salir los fondos públicos debería ser todo este proceso de renovación de esa deuda. Y eso ya sería bastante integrado a nivel de la Unión. Cuando veamos cómo funciona eso, pues como seguimos teniendo el MEDE, seguimos teniendo al Banco Central Europeo, que yo entiendo que trabaja muy bien en los mercados secundarios de deuda cuando hace falta y cuando no entra en conflicto con sus objetivos de inflación, sobre todo, que esto es importante. Esperemos que ese episodio de alta inflación empiece a estar superado y entonces el Banco Central tendrá más maniobra también para llevar a cabo sus objetivos. O sea, aquí no hay nada extraño, ¿no? Para gestionar su cartera con más grados de libertad. Esta es la idea. Pues entonces esta combinación de factores puede hacer que lo que parece muy complicado en términos de financiación, con todos estos cambios, ya digo, mercado de capitales, bancos, sociedades de capital riesgo, toda la financiación, lo que haga la Comisión para renovar la deuda que ha emitido, la eventual posibilidad de que la Comisión pudiera tener ingresos fiscales, recaudar, esto está también encima de la mesa, pues puede que no sea, con todos esos factores, con todas esas mejoras, puede que no sea tan complicado. O sea que yo no lo pondría tan dramático, pero hay muchísima tarea por delante. Esto es lo que yo diría en términos de la financiación. Ana, sí. Pues yo por mi parte, yo quería plantearos como respuesta a eso y sabemos que hay dificultades. Yo lo que quiero dar aquí es como un rayo de luz de ver que hay cosas que han funcionado, que nadie pensaba que iban a funcionar y que han salido adelante. Vuelvo a los fondos de NextGen. La Comisión Europea ha demostrado que se pueden gestionar esos fondos dentro del modelo de gobernanza europeo, de los tiempos y de la gestión. Publicamos la semana pasada, hace 2 semanas, el informe de evaluación del mecanismo de recuperación y resiliencia y hay muchísimos millones ya, casi 250.000 millones ya desembolsados. Gestionadas las reformas, que esa es la pata importante, yo creo, una de las muchas veces cuando hablamos siempre de inversión, no hablamos de la importancia de las reformas y yo creo que eso es un elemento que los planes de recuperación nacionales han demostrado que aunque no es una inversión directa, porque las reformas tienen un coste cero en papel, no se paga por ellas o se paga por una parte estructurada, el impacto que generan a medio y largo plazo es altísimamente importante. Y eso va a generar beneficios que se van a ver a medio y a largo plazo. O sea que yo solo quería dejar ahí el mensaje de que se puede gestionar fondos propios, la Comisión Europea lo está haciendo desde hace años y lo va a seguir haciendo hasta el 26 y algo que parecía tan complicado pues se está ejecutando. Y eso yo creo que puede dar un poco de áreas de reflexión para el futuro del próximo presupuesto plurianual, no solo vinculando la inversión per se, sino también la importancia de las reformas estructurales con ese objetivo pues, de mejorar la gobernanza nacional, que al final son quienes ejecutan en primera persona los fondos europeos. Y luego otro tema importante que quería destacar es la importancia de los proyectos de interés europeo, que también la gestión de las ayudas de Estado y la gestión de los modelos, pues también ahí se ha ampliado y se ha generado ese ejercicio pues de consolidar demanda europea y posibles candidatos a inversión en el que a través de esos proyectos europeos de interés estratégico se ha dado potencial
para las baterías, los microprocesadores, el hidrógeno verde. Es decir, que hay elementos que si unimos áreas de acción en las que la Unión Europea y la Comisión Europea le han permitido avanzar en áreas determinadas, yo creo que sí que hay elementos positivos a tener en cuenta a la hora de reflexionar cómo poder ejecutar esas inversiones, cómo poder anclar reformas que van a generar beneficios y facilidades en la inversión para todo ese modelo y ese tejido empresarial europeo, que no nos olvidemos que al final hay 90 y tantos % de pymes en Europa, o sea, ese modelo europeo, cómo hacer que se pueda crecer y se pueda avanzar, y luego también en los proyectos de interés europeo que también han generado pues mucho ruido y posibilidades de inversión y de consolidación de distintos actores europeos y de distintos países para trabajar en proyectos comunes de interés. Yo creo que ahí esas áreas de innovación, de descarbonización, de competitividad, ahí yo creo que tal y como os decía hace unos minutos, Europa ya está trabajando en ello, las instituciones europeas ya están trabajando en ello y la Comisión Europea ya tiene ejemplos que se podían utilizar como como elementos clave para poder avanzar en ese área o en esas áreas que ya están identificadas dentro de los informes, pero que ya tenemos precedentes de trabajo. Muchas gracias. Bueno, os recuerdo a los asistentes que podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Estamos recibiendo muchas preguntas. Y evidentemente la parte de financiación es la que más pasiones levanta. Félix Iraola, por ejemplo, ha comentado que por qué no se habla de los fondos de pensiones como proveedores de financiación, un poco como señalaba Luis, ¿no? Este es el tipo de capital paciente que se necesita para realizar inversiones de largo plazo, ¿no? Si los informes contempla esto, no sé si tenéis la respuesta así directamente, pero bueno, es una reflexión que ha surgido en el chat. También Begoña Casas está muy interesada en saber cómo si va a haber apoyo a financieros a la transición energética empresarial. Qué bueno que Ana está diciendo, asintiendo, evidentemente, porque el plan de recuperación tiene un amplio espectro de ayudas en este sentido. Pero recuperando un poco la filosofía sobre el futuro, para no centrarnos solo en las finanzas, ¿no? Luego, si queréis, podéis responder a estas cuestiones a medida que toméis la palabra, pero también han surgido otras reflexiones respecto a la construcción europea, sobre el futuro de Europa, y quizás son también muy interesantes, ¿no? Para un poco en línea lo que comentaba Enrique y que además comparte esto, la reflexión que ha hecho la comisaria Vestager sobre la cuestión del dinero. Nos dice que en una reciente entrevista en Le Grand Continent decía que la cuestión del dinero no es la prioridad. No sé si lo decía por danesa o porque realmente piensa que es así, ¿no? Lo que comenta Vestager es que lo primero es consensuar los planes y los proyectos. Y ahí entramos en el problema que también han señalado los dos informes, que es el problema de gobernanza de la Unión Europea, ¿no? Cómo se tarda tanto en llegar a acuerdos bueno, que son necesarios para poner en marcha todo el proyecto de los informes, ¿no? Se habla de una reforma de esta gobernanza. De hecho, el informe Draghi dice literalmente que la UE debe abandonar la idea de que solo la procrastinación puede preservar el consenso. Es una frase lapidaria. Realmente choca con la necesidad de urgencia de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones rápidamente en todo esto. Entonces, el informe habla de permitir que los estados que quieran avanzar más rápido lo hagan y tengan la oportunidad de hacerlo, y se habla de profundizar en una integración a través de una Europa de varias velocidades. Y en este sentido hay una reflexión en el chat de Félix Iraola que dice de si la construcción europea va dirigida a una federación asimétrica, ¿no? en esta cuestión. Entonces, ¿esta posibilidad viable, lo de una Europa a varias velocidades, puede afectar a la cohesión realmente? ¿Puede generar desafección
entre la ciudadanía europea, una integración a varias velocidades. Y bueno, quizás podemos enlazar esto con otra pregunta de otra de las asistentes que habla, que es Edita Olaizola, que habla de si se puede, que si Europa podría ser ejemplo de un modelo diferente a nivel global. Y quiero enlazar esto con la cuestión de la regulación, ¿no? Las dos informes critican el exceso de regulación europeo y hablan de que es una rémora para la productividad y la competitividad. Pero es cierto que esto es un cambio de idea, porque en 2012 se hablaba, lo acuñó la profesora Bradford de la Universidad de Columbia, se hablaba de la Unión Europea como una superpotencia reguladora a nivel global. O sea, realmente era una manera de hacer las cosas distinta, ¿no? Como comenta Edita, ¿no? La persona que nos plantea esta cuestión. Es es una potencia reguladora global en aspectos de protección medioambiental, seguridad alimentaria, desarrollo ético de la inteligencia artificial. Entonces, lo que proponen son dos cuestiones distintas. Primero os he preguntado sobre la gobernanza y ahora estoy preguntando sobre la regulación y así contestamos todo. Realmente reducir el exceso de regulación o rebajar esas exigencias regulatorias supondría prescindir del efecto Bruselas, que es lo que es el término que acuñó esta profesora en 2012 para referirse a este efecto positivo de la regulación en Europa, de hacer las cosas de una manera diferente. Gracias. Por ejemplo, Pues empiezo yo. Yo creo que me permitiréis un poco la reflexión. Muchas veces se habla del efecto Bruselas, pero hay muchos efectos nacionales, efectos regionales, efectos locales. Es decir, lo que hemos visto y de lo que sí os puedo dar fe, y como muchos de vosotros ya sabéis, esta última Comisión Europea y este último colegio y colegisladores, tanto Consejo como Parlamento Europeo, han legislado muchísimo a través de regulación. Y se ha dejado más atrás las directivas. Eso ya implica un cambio o una ejecución de una de las recomendaciones de los informes en ir directamente a una actuación directa al mercado sin pasar por la transposición de la regulación en Estados miembros, que como sabéis lleva 2 años y que se puede alargar más, se pueden abrir procedimientos de infracción y demás. Entonces, esta comisión ha regulado directamente en áreas claves como la digitalización y la transición verde a través de regulación. Y esto hace que el impacto se vea ya en el mercado directa y absolutamente. Lo vemos dentro de los mercados de grandes plataformas online, lo vemos en el sector verde y digital con la transformación y la descarbonización. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que muchas veces la crítica de la hiperregulación de Bruselas también viene desencadenada por esa regulación que se deriva a nivel nacional, regional y local. Quería dejar ese punto claro desde el principio. Y luego, en relación a la pregunta verde y al ejemplo, Europa en ese sentido ha sido un modelo a seguir. Una de las partes quizá que menos se conoce, pero que es más importante, es la diplomacia verde y energética, que la Unión Europea, con ese Fit for 55, ese Pacto Verde Europeo, ha regulado y ha generado esas sinergias con Estados miembros en los que han tenido que ejecutar y presentar estos planes nacionales de energía y clima, que presentan inversiones y reformas y que luego los planes de recuperación, fondos de cohesión y otros fondos de modernización, fondos de innovación, fondos nacionales a través del derecho de emisiones de carbono, pues han generado una carrera por la descarbonización de grandes sectores energéticos y la creación pues, de grandes oportunidades de negocio, que yo creo que una de las cosas del informe Draghi que se plantea es quizá hay que elegir. Muchas veces lo que vemos desde Europa es un café para todos en el que hay un amplio abanico de actuaciones y de inversiones que se plantean, pero a lo mejor sí que hay que hacer una reflexión conjunta en cuáles son los sectores en los que verdaderamente queremos centrarnos para no acabar con esa inversión en muchos focos y en la que no consigues esos grandes elementos de inversión que te quieren en esas grandes
ventajas competitivas. Yo creo que ese es un elemento para reflexionar de cara a futuro y en los próximos fondos europeos y de cara a la próxima Comisión Europea a nivel legislativo hacia dónde queremos ir. Y en respuesta a la pregunta de esa Europa de las dos velocidades, bueno, yo creo que de hecho ya estamos en esas dos velocidades y esta reflexión no es nueva. Si nos acordamos de los libros blancos de Juncker del 2017, ya se hablaba de esa elemento de una Europa a dos velocidades, los que quieran hacer más que hagan más, los que quieran hacer menos hacen menos. La dificultad o el conflicto, digamos, un poco más ideológico e intelectual de la Comisión y de las instituciones europeas como tal es el principio de solidaridad, que eso siempre aparece como base y sería pues como intentar reconciliar esos dos elementos manteniendo el principio de solidaridad y de convergencia europea que, como bien sabemos, los fondos de cohesión pues han trabajado durante décadas en ese sentido y que han conseguido mucho. Entonces, hay una reflexión en cómo se convive con ese principio de solidaridad, de convergencia, con ese elemento de dos velocidades, pero yo creo que tenemos ejemplos claros como la zona euro, en la que de facto pues ya vemos que hay distintas velocidades y distintas armonizaciones internas. Em, es verdad que el titular, como último apunte, el titular de la procrastinación también ha dado mucho que hablar y ha dado mucho pie en distintas reacciones, pero sí que es cierto que al final el modelo europeo de creación legislativa se plantea como un ejercicio de colegislación, un ejercicio en el que tanto Parlamento propone y Comisión Europea dispone en el sentido, perdón, Comisión propone y los parlamentos europeos y el Consejo dispone, con lo cual hay que tener en cuenta que el engranaje europeo y el trabajo europeo se basa en ese modelo de creación de acuerdos que muchas veces llevan pues muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que yo creo que hay una reflexión interna importante para simplificar ese área y nosotros desde en la medida de lo posible lo hemos intentado hacer y un ejemplo claro de ello ha sido pues a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania el elemento energético y la facilidad y la intención de simplificar pues los procesos de, por ejemplo, de permisos a la hora de crear o de ampliar las energías renovables en Europa. Pero ahí volvemos al modelo que os he dicho al principio. Esto no es solo Europa, sino que también hay mucha legislación subnacional que habría también que intentar pues, armonizar y simplificar en todo lo posible. Luis, ¿quieres añadir algo a toda esta reflexión? Sí, a ver, eran muchas cosas a la vez. Voy a intentar decir algo ordenado, hablando de regulación, de gobernanza y al final de la pregunta del principio de la financiación. Voy a intentar hacer esto. Lo ha explicado Ana muy bien. Venimos de un sitio que es muy distinto al que queremos estar, ¿no? Venimos de como una serie de países, cada uno con sus cosas, con sus normas y su economía, se quieren integrar. Entonces, lo que ha pasado en el marco regulatorio, desde mi punto de vista, es que básicamente lo que ocurre es que la regulación europea es la europea apilada encima de todas las regulaciones nacionales. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el informe llama a su regulación y la cantidad de ejemplos que hay. Enrique llamaba al principio la atención sobre la parte B del informe, la parte B es demoledora. ¿De acuerdo? Entonces, el marco regulatorio está desactualizado completamente y hay que modificarlo dramáticamente y yo no sé cómo. Yo solo puedo decir que venimos de un sitio, sobre todo en las cuestiones de competencia, que a mí me parece que es muy micro, muy pensando que si dejamos a la libre competencia funcionar, ¿no? El mercado hará que las medianas empresas que son eficientes, ¿no? Prevalecerán, ¿de acuerdo? Y esto que quizá era bonito hace 20 años, antes de la crisis financiera,
creo que no tiene sentido más y que la visión regulatoria y de competencia tiene que ser, claro, yo aquí barro para casa, mucho más macro, ¿no? Mucho más de equilibrio general, mucho más viendo cómo es el escenario de comercio internacional y cómo tiene que ser nuestra política comercial y los grandes por qué tienen que ser grandes y los pequeños por qué tienen que ser pequeños. O sea que esto, si yo tuviera que decir cuál es el daño mayor ah, que tenemos después de todos estos años de práctica, sin duda es la fragmentación, pero el problema que tenemos de sobreregulación no se queda atrás. Y esto no es vamos a arreglarlo, esto es cambiarlo completamente. Claro, eso tiene muchas consecuencias para la gobernanza. En mi lectura del informe de Draghi, una cosa que me parece interesante es que en cuanto a las políticas industriales no es para nada lineal. Él destaca muy claramente lo que le parece que son los sectores clave. Y yo no sé si lo tiene en la cabeza, pero otra vez en la literatura macro, en los últimos tiempos, ha habido un gran cambio eh, por el que quizá incluso, aquí no solo tampoco, pero le podrían dar otro premio Nobel a Daron Acemoglu, que es completamente distinto a la parte institucional por la que se le han dado otra vez, pero si le dieran otro, con otra gente que quizá ha destacado más, sería por la cuestión de escribir modelos de redes productivas para la economía, ¿no? Donde otros, más que Darón, han integrado o están integrando esas redes productivas con cómo se adoptan las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Y esos modelos enseñan que hay papel para ciertas políticas industriales basadas en subsidios, basadas en impuestos, porque esas políticas a través de la red sectorial se amplifican. Así que tiene mucho sentido, desde el punto de vista de la literatura actual, hablar de sectores clave, ¿no? Para mí estos sectores clave, aparte del transversal fundamental con implicaciones de seguridad tremendas, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la digitalización, cloud computing, system computing, inteligencia artificial, todo esto está por todas partes. Vamos muy mal en términos regulatorios en esa parte. Escribían Mark Zuckerberg y Steve Ock de Meta y de Spotify sobre lo que estaba pasando con la lectura a la defensiva que están haciendo las autoridades europeas respecto del tema de cómo entrenar la inteligencia artificial, los datos, cómo se procesan los datos. Estoy diciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Pero ahora mismo los intangibles fundamentales están alrededor de los datos, las bases de datos y el procesamiento de esos datos. Y eso es algo que las empresas grandes pueden hacer muy bien y encuentran menos barreras a innovación por esa vía, pero las empresas medianas lo tienen muy complicado para hacer todo eso. O sea, que hay una diferencia en el escenario tecnológico que es fundamental y que también afecta al crecimiento empresarial. No dicho esto, y poniendo por delante este sector fundamental en términos de innovación y de seguridad, ciberseguridad, pues se habla de energía, se ha hablado de energía todo el rato, se habla de energía limpia, la energía que no tiene que ser, los mercados energéticos, la integración energética pendiente, en el informe todo el rato, cómo se adoptan las energías renovables, los procesos administrativos para adoptar renovables, ponerlas en la red eléctrica, en fin. Todas estas cosas, todo este capítulo energético es fundamental. Si ahí se hace bien, eso lo va a impregnar todo. Luego está la defensa, por supuesto. Yo me quedo con la parte positiva de la defensa, que es lo que sirva para hacer la paz y sobre todo para innovar y para desarrollar tecnología. Y luego está el sector aeroespacial, que es más específico, pero es muy importante, con muchos desarrollos tecnológicos ahora que tienen implicaciones de seguridad. Hay todo un apartado del espacio que está centrado en satélites, lo que representan los satélites, en fin, todo esto es fundamental. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí quiero hablar del gobierno. Hasta ahora, o bien las instituciones son comunitarias o bien son intergubernamentales. ¿Cuándo van a ser europeas? No sé si son de la Comisión. ¿Son independientes? ¿Son independientes europeas, independientes de la Comisión y de los gobiernos? Esto es lo que yo creo que tiene que pasar. Y tenemos que tener instituciones
inicialmente de ese nivel, diría que en energía, no sé si las tenemos, quizá Ana me puede contar algo, independientes. En energía y en este apartado aeroespacial y en digital, ¿no? Y yo diría que ahí, una vez que tenemos ese gobierno, una vez que hemos juntado a la gente que sabe con la gente que está en las empresas y con los altos funcionarios y han decidido cuál es el plan, pues se hacen las políticas y se busca el dinero público que hace falta. O sea, que eso es regulación y gobernanza, lo que yo quería decir. Gobernanza pensando en los sectores. Regulación tiene que cambiar todo. Tiene que ser macro, por fin. Y lo último que quería decir, lo de la financiación, que era la primera pregunta, que es muy interesante, ¿no? Y es que no funciona así. No decimos, ahora los fondos de pensiones se van a convertir en entidades de capital riesgo. Esto no funciona así, ¿no? Tiene que haber fondos de inversión, tiene que haber instituciones, tiene que haber bancos que informen muy bien a sus inversores, a sus clientes de los riesgos en los que incurren y que ganen una reputación de realizar inversiones arriesgadas que generen rentabilidad. Eso es lo que no tenemos en Europa. Diría que en Europa tenemos demasiada mezclada la banca comercial con la banca de inversión. En Estados Unidos no. Yo creo que la gente que va a la banca de inversión, con todos los problemas que tiene, por supuesto, sabe a dónde va y sabe que puede ganar y perder y no vienen los gobiernos a rescatarles. Y la banca comercial, pues sabe lo que tiene que hacer y los ahorradores que van a la comercial saben ¿no? dónde ponen sus ahorros, lo que quieren extraer de ahí. No voy a decir que hace falta un requerimiento de reservas del 100% en la banca comercial, pero sería una buena ironía para tener presente hacer esta distinción, ¿no? Entonces, faltan instituciones donde la gente realmente confíe que quiere invertir ahí y que esas inversiones pueden ser arriesgadas y pueden por ello generar una rentabilidad adecuada. Y no son los fondos de pensiones lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer ese trabajo, yo pienso. Bueno, la verdad es que muchas cosas que se han dicho ya, solo voy a intentar completar algunas cosas que nos han dicho. Sobre la pregunta específica que decían de si había algo de modelos de pensiones en los informes, sí hay. LETA sí que propone un producto de inversión a largo plazo en la Unión Europea y también hacer que funcione el PEP, ¿no? el Producto Personal de Pensiones Paneuropeo. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil que eso funcione con 27 políticas fiscales distintas, deducciones fiscales, tratamiento de determinadas partidas. Al final, una vez más, volvemos al problema de siempre. Habrá grandes fondos de pensiones cuando tengamos una regulación única en materia fiscal y en otra serie de aspectos. Necesitamos más integración, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la gobernanza. Yo es que pienso que es muy difícil, la verdad, estamos haciendo malabares, es muy difícil mejorar la gobernanza sin cambiar tratados. Yo sé que hay alergia a cambiar tratados y que es muy difícil políticamente, pero hay cosas que ya no se pueden retorcer más, o hay legislaciones que ya no se pueden retorcer más y sin las cuales es muy difícil avanzar, ¿no? Todo lo que se hace ahora es intergubernamental. Incluso cosas tan exitosas como los fondos de recuperación no dejan de ser, no están institucionalizados. Lo que mejor funciona en la Unión Europea, con diferencia, es todo lo institucional, todo lo que ya está comunitarizado. Pero solo hay voluntad ahora política para hacer cosas intergubernamentales y así realmente no vamos a llegar muy lejos. Podemos tener avances en algunas cuestiones, pero nunca llegaremos a tener cosas que realmente necesitamos, ¿no? Y respecto a la Europa de varias velocidades, bueno, tienes como siempre sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La cooperación reforzada, pues es siempre una opción, es posible, pero es peligrosa crear una Europa a la carta, aunque es verdad que yo sigo pensando que el miedo a quedarse descolgado suele funcionar mucho mejor que otro tipo de incentivos como la unificación o los intentos de armonización regulatoria. En cuanto a la regulación, que yo sí que creo que es un grave problema, ¿la regulación europea puede ser un modelo? Pues yo creo que ya no. Pudo serlo en un momento, pero por varios motivos, por dos motivos fundamentales. Primero, porque el problema no es la regulación en sí misma, sino la coherencia regulatoria. Eso tiene que ver mucho con lo que decía Ana. Hay problemas dentro de la propia comisión, unas DGs que no se hablan con otras DGs, problemas entre lo que regula la comisión, entre lo que propone la comisión y lo que sale del Consejo, que a veces ya no tiene nada que ver o está incrementado en muchísimas cosas.
El problema del gold plating, el problema de que al transponer directivas al final todo el mundo va añadiendo cosas y al final lo que se produce es que no hay coherencia entre las regulaciones. No le preocupa a las empresas tanto la regulación en sí misma como la interpretación de la misma, que a veces no saben ni qué hacer ni cómo cumplir. Es decir, el coste de compliance es elevadísimo y si lo es elevado en las grandes empresas, ya no digamos en las pequeñas empresas, porque la regulación a fin de cuentas es regresiva. Afecta muchísimo más proporcionalmente a las empresas pequeñas que no tienen capacidad de tener unidades de compliance, ¿no? Y si la regulación fue un modelo, podría haberlo sido, por ejemplo, con cosas como la taxonomía, el problema es el momento geopolítico que vivimos. El problema es que ya no puedes permitirte que la regulación te haga quedarte atrás frente a otros competidores que ya les da igual las prioridades. En el tema, por ejemplo, de la reducción de emisiones, pues si hubiera cooperación mundial, pues sería mucho más fácil ser una potencia regulatoria. ¿Cuál es el problema? Que China dice que su prioridad no va a ser reducir emisiones, sino desarrollar su industria. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos pues que la reducción de emisiones se considera de forma distinta. Por ejemplo, la retirada de carbono pues se considera en los ETS británicos, pero no se considera en los ETS europeos. El informe de Draghi dice, por cierto, que la descarbonización tendría que ser tecnológicamente neutral, como por cierto hace la IRA estadounidense. Es tecnología, yo te doy subvenciones porque me reduzcas emisiones, me da igual con qué tecnología lo hagas. En Europa tendemos a decir, somos demasiado a prioristas, nos gusta establecer las condiciones a priori en vez de a posteriori, como en la legislación anglosajona, ¿no? Tú tienes que utilizar estas tecnologías. Y ese es el problema, igual que no somos capaces de adaptarnos al ritmo en el que cambian las cosas. Y ese es el problema, que al final nosotros establecemos regulaciones que al final hace que quienes se desarrollen tecnológicamente sean otros. Un buen ejemplo, por ejemplo, es la protección de datos y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hay alguien que diga que no hay que proteger los datos? Por supuesto que hay que proteger los datos y la privacidad de los datos. ¿Cuál es el problema al final? Que en el desarrollo de la inteligencia artificial, como tú tienes que aprovisionarte de los datos disponibles, si tú tienes muchas restricciones, las empresas de inteligencia artificial se van a desarrollar donde no tengan esas restricciones. Y al final nos quedamos fuera. ¿Cómo compaginar esas cosas? Lo que tenemos que ser conscientes es que eso está pasando y no podemos decir que nosotros mantenemos a nuestras 13 porque lo que va a ocurrir es que dentro de varios años ni en el ámbito de desarrollo de tecnologías alternativas descarbonizadoras ni en el ámbito de inteligencia artificial vamos a poder competir con otros bloques comerciales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Parece que no solo la financiación levantaba pasiones, ¿no? Por lo que hemos visto. Y es una lástima porque se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres. Ha sido un debate súper interesante. Y ahora paso la palabra a José Manuel para que cierre la sesión. Gracias. Vale, muchas gracias, Inmaculada. Bueno, felicidades a estos maravillosos ponentes que hemos tenido hoy. Y el problema que tenemos nosotros es que, como el capítulo español del Club de Roma y el propio Club de Roma trabajamos a medio y largo plazo, pues vamos a tener que invitar porque, claro, la construcción europea es siempre una verdadera incógnita. Yo la verdad es que viví muy intensamente de forma profesional la entrada de España en la Unión Europea y la verdad es que cada vez se han ido haciendo todo mucho más complejo, mucho más difícil de entender y de tener una visión general de lo que significa esta construcción, pero sin embargo, poco a poco se va funcionando. Yo no sé cómo se salen de las crisis, incluso de las crisis regulatorias a las que hacía mención ahora Enrique, que son muy claras. O sea, es decir, el problema es que tú puedes estar regulando demasiado. De hecho, por ejemplo, si se fijan, ha habido un momento en que habéis mencionado hasta qué punto, de alguna manera, habría que racionalizar el avance en industria y la racionalización, por así decirlo, de las restricciones de la transición climática. Algún periódico español se ha hecho eco de esto y cuando tú leías aquello, lo que daba la sensación es de que lo que ellos llamaban racionalización iba a significar una ralentización porque algunas de las fuerzas políticas podían quejarse de que fuéramos demasiado rápido en la transición climática. Y seguramente habrá alguien que saque ventaja de esto en China o en Estados Unidos en cuenta de la industria esta que íbamos a modernizar. Así que tendremos que volver a convocar otras sesiones sobre Europa y sobre estos temas, porque de alguna manera
Es un mundo que nos atañe a todos porque solo si somos capaces de organizar esas nuevas gobernanzas y estas nuevas transiciones regulatorias, seremos capaces de cumplir algunos de los objetivos que plantean Draghi y Letta. Por otro lado, Letta, en unas declaraciones, me parece que del domingo pasado en un periódico español, recordaba que a él le había salido el informe más cercano a la gente y decían, oiga, pero es que usted habla de una serie de ciudades. Le preguntan porque, como recordaba el periodista, se va a venir a vivir a Madrid y decía que Madrid era una ciudad excelente, aunque una de las excelencias que tenía es que él era muy fan del entrenador del Real Madrid y esto le iba a parecer muy bien el estar tan cerca de él, ¿no? Ciertamente el Instituto de Empresa creo que tiene algunas instalaciones en donde estuvo una antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que ahora pues, se conoce como esas torres finales de la Castellana. Pero volviendo a esto, Letta decía algo importante, que es lo que yo creo que la Unión Europea y Bruselas tendrían que hacer de una manera más cotidiana. Él decía que había hecho parte de su informe visitando muchas ciudades, no quedándose en la oficina, y apelaba a Delors, que Delors recordaba que era mejor salir de la oficina y hablar con las gentes para poder regular mejor y para poder avanzar. Y quizá eso es lo que tengan que hacer algunos desde Bruselas o desde Madrid, porque el ETA, si ahora va a estar en Madrid, pues también influirá. Muchísimas gracias. Os volveremos a convocar y a enredar en estas cosas, porque esto de la Unión Europea nos obliga prácticamente a dedicar un 5% de nuestras actividades todos los años a los temas europeos, porque creemos que es, y lo vuelvo a repetir, es el único espacio donde algunas propuestas del Club de Roma respecto al desarrollo humano y hacer coincidir competitividad y cohesión, que es algo fundamental para tener calidades de vida, que esas calidades de vida lleguen a la mayoría de los pobladores del planeta, pues quizá en el único sitio donde todavía parece ser que se da, a pesar de las regulaciones y a pesar de las dificultades, y a pesar de los Estados miembros y la Comisión y el Parlamento, toda esta complejidad de funcionamiento es en la Unión Europea. Así que tendremos que seguir hablando de ella porque quizá el modelo de cohesión y de competitividad es el modelo que tendrían que aplicarse en los otros lares del planeta donde se esquilma la naturaleza ahora que estamos en la cumbre de la biodiversidad y nos damos cuenta hasta qué punto estamos maltratando a un planeta sin el cual no podríamos vivir ni tener esa Unión Europea. Muchísimas gracias. Quedamos emplazados a volveros a enredar. Agradeceros vuestra participación tanto a los asistentes como a los ponentes que habéis estado especialmente brillantes y a la moderadora que ha hecho algunas preguntas muy incisivas para que estos ponentes hayan podido empezar a hablar de cosas en las cuales necesitaríamos que estuviera mucho más tiempo. Y el tiempo se nos acaba porque esto de las videoconferencias es muy aburrido si pasamos de unos determinados minutos. Muchísimas gracias y nos vemos en las próximas.